¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? ¿Qué pasará en la mansión de Amanlar? ¿Fuleya dejará su Kuroba? ¿Cuáles serán los cambios en la serie? ¿Cuándo comenzará nuestra serie? Todo y más ahora en nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Fuleya zarpe hacia un nuevo amor, no olvides compartir nuestro video. Mientras Fuleya pensaba que todo estaba bien, se metió en problemas con las redadas de Konak. Mientras estaba lidiando con Umid por un lado y matando al hombre en la redada de la mansión por el otro, la segunda redada se sumó a sus problemas. Esta segunda incursión fue la peor de todas. Especialmente la muerte de Demir afectará profundamente a Fuleya. Sí, se muestra que Demir murió como resultado de las incursiones de los bandidos. Si esto sucede, también dejarán nuestra serie. Además, con la muerte de Demir, Umid no tiene trabajo en la mansión. La muerte de Umid estará a manos de Fuleya. Mientras luchan, Umid recibirá un disparo y morirá cuando el arma en la mano de Fuleya dispare. Así, Umid se despedirá de la serie con el primer episodio de la nueva temporada. Por otro lado, aunque Fuleya quiere dejar su Kuroba mientras la mansión Yamanlar se encuentra en un estado ruinoso, no lo hará. Intentará recuperar la mansión Yamanlar de nuevo y devolverla a sus viejos tiempos. Especialmente con la salida de Demir de la serie, los productores, que prepararon un nuevo escenario, también coincidieron con dos importantes actores. El primero de ellos es Ibrahim Selik Kol, un nombre que todos conocemos muy bien. Ibrahim Selik Kol se incluirá en el personaje de Skuroba Akangumusoglu, con el que hará una rápida introducción a la vida empresarial y social. Akangumusoglu, que se destaca por su personalidad ambiciosa, guerrera y valiente, es lo opuesto a muchos nombres en Skuroba, un hombre de negocios que ha adquirido toda su riqueza él mismo. Su vida, que comenzó en Izmir, se cruzó con la de Demir Yaman durante un tiempo en Berlín durante sus años universitarios. Y años después, en la vida de Demir, hay hostilidades de origen desconocido y una conexión con Demir que se remonta a sus años universitarios. Con esta conexión, desenredará los nudos oscuros de la historia y pondrá a su Kuroba patas arriba. Nuestro segundo personaje en unirse a nuestra serie será Erkan Bektas. El personaje de Abdulkadir Keskin, interpretado por Erkan Bektas, quien interpreta un papel en las series Bandit Do Not Rule The World Jack, agregará una belleza diferente a la historia. El nuevo episodio, donde todo saldrá a la luz, estará en las pantallas el jueves 9 de septiembre. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Decidida a continuar con su juego de esperanza, nunca se da por vencida en nada de lo que hace. Tanto es así que Umid, que está decidido a convertir el asesinato de su madre en una ventaja para él, insiste en vivir en la mansión. Cuando llegue a la mansión Yamanlar sin rostro, Demir estará completamente acorralado. Sin embargo, Fuleya, que parece haber heredado no solo el legado de Unkar sino también los genes de Yaman, toma una decisión que sorprenderá a Umid. No importa lo que haga o diga Umid, no podrá ganarle a Fuleya. Por ahora, Betul, que parece calmar las cosas por el apellido Yaman, intervendrá y ahorrará tiempo tanto para Umid como para ella misma. Además, esta ayuda le dará la llave de oro de Yaman Holding. Fikret una vez más extiende una mano amiga a Demir. Mientras Fekeli estaba dentro para cumplir su condena, Fikret, quien asistió al funeral del hombre que perdió la vida, regresará allí con información muy relevante para Demir. Cuando Fikret comparte esto con Demir, los eventos comenzarán a seguirse como un calcetín. Si bien el camino que toman Fikret y Demir después de la pista que han atrapado los convertirá en hermanos, el enemigo secreto que lucha contra los Yamanes también se movilizará lo suficiente para entrar en la casa. El fiscal está detrás de Demir. El bandido está en la mansión. Cuando se determina la identidad del cadáver encontrado por los perros de caza, la fiscalía toma medidas. Demir es el principal sospechoso. Sin embargo, en ese momento, Demir llamará a la puerta del fiscal por un secuestro. Mientras todo esto sucede, Fikret toma una gran ventaja. Los dos deciden organizar una operación importante después de esta pista. Las cosas se salen de control mientras persiguen el gran juego. Hasta que el bandido volvió a asaltar la mansión y dejó la piedra en el suelo, y todo el lugar estaba en llamas. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en Érase una vez en su Kuroba. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.